Intervalos. En este video vamos a ver lo que es el concepto, la notación y los tipos de intervalos. Pero antes, no se olvide suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Comencemos con el concepto. Un intervalo i es un subconjunto de todos los números reales que se encuentran entre dos números dados diferentes, a y b, donde a y b se conocen como los extremos del intervalo. Tenemos que el intervalo i es un subconjunto de números reales. Tenemos que a y b son diferentes. Y como son diferentes, uno de ellos es mayor que el otro. Entonces se acostumbra que a es menor que b. Notación. Se acostumbra a denotar los intervalos utilizando paréntesis, utilizando los corchetes o utilizando un paréntesis, corchete o corchete y paréntesis. Esta notación depende si los extremos a y b pertenecen o no pertenecen al intervalo, o si uno de ellos pertenece y el otro no. En este caso, este intervalo, los extremos a y b no pertenecen al intervalo. Y cuando se denota de esta manera, estamos diciendo que los extremos a y b pertenecen al intervalo i. Y cuando lo denotamos de esta manera, estamos diciendo que el extremo a no pertenece al intervalo, pero b sí pertenece al intervalo. Cuando lo denotamos de esta manera, estamos indicando que el extremo a pertenece al intervalo, pero el extremo b no pertenece al intervalo. Este tipo de denotaciones lo veremos más adelante cuando estemos explicando los tipos o clases de intervalos. Ahora veamos la representación gráfica de los intervalos. Para la representación gráfica utilizamos la recta real, ya que el intervalo i es un subconjunto de los números reales. Tenemos aquí la recta numérica, que hacia el lado derecho va hacia el infinito, hacia el lado izquierdo al menos infinito. Tenemos los dos extremos, el extremo a y el extremo b. Y todos los números que están entre a y b, que lo hemos demarcado con color rojo, nos forman el intervalo i. Y los extremos a y b, como lo hemos dibujado, pertenecen al intervalo i. Por lo tanto, hemos utilizado los corchetes que hemos dibujado aquí de color verde, que nos está indicando que estos extremos pertenecen al intervalo i. Y de esta manera se hace la representación gráfica de un intervalo. Ahora veamos las clases o tipos de intervalos. Primera clase de intervalo, intervalo cerrado. Es aquel intervalo que incluye los extremos y se denota de esta manera utilizando los corchetes. Aquí lo podemos ver gráficamente. Tenemos la recta real, tenemos los extremos a y b y hemos marcado con líneas rojas la zona que nos corresponde al intervalo AB. Además, esta zona del intervalo la hemos encerrado con corchetes indicando que los extremos a y b pertenecen a ese intervalo. Por lo tanto, aquí vemos los puntos bien marcaditos de a y b. Entonces, el intervalo cerrado, que lo hemos denotado de esta manera, lo hemos hecho de esta manera gráficamente, decimos que ese intervalo i es igual al conjunto de las x que pertenecen a los reales, tales que x es mayor o igual que a y menor o igual que b. Hemos utilizado la desigualdad menor o igual para indicar que los extremos a y b pertenecen al intervalo. Veamos la siguiente clase de intervalo. Segunda clase de intervalo, intervalo abierto. Es aquel intervalo que no incluye los extremos y se denota utilizando los paréntesis. Aquí lo vemos gráficamente. Tenemos la recta real, tenemos los extremos a y b, hemos encerrado con un paréntesis la zona que nos corresponde al intervalo, que lo hemos demarcado con color rojo. Aquí observamos que los extremos a y b están demarcados con un pequeño círculo, que esto nos indica que los extremos a y b no pertenecen al intervalo, es decir, que es un intervalo abierto. Y decimos que el intervalo abierto i es igual al conjunto de las x que pertenecen a los reales, tales que x es mayor que a y menor que b. Como podemos observar, aquí la desigualdad es estrictamente mayor que a y menor que b, indicándonos que el intervalo es abierto. Ahora veamos la tercera clase de intervalo. Tercera clase de intervalo, intervalo semiabierto por izquierda. Es aquel intervalo que no incluye el extremo izquierdo, pero sí incluye el extremo derecho. Y se denota utilizando el paréntesis al lado izquierdo y el corchete al lado derecho. Aquí lo podemos ver gráficamente. Tenemos la recta real,
tenemos los extremos A y B, tenemos el paréntesis por el lado izquierdo con un pequeño círculo que nos está indicando que el extremo A no pertenece al intervalo, tenemos el corchete por el lado derecho donde nos está indicando que el extremo B pertenece al intervalo. Y hemos demarcado todo con rojo la zona que nos forma el intervalo AB. Y decimos que el intervalo I es igual al conjunto de las X que pertenecen a los reales, tales que X es estrictamente mayor que A y menor o igual que B. Lo cual esta desigualdad nos indica que el extremo A no pertenece al intervalo. Y esta desigualdad estricta de menor o igual nos indica que B pertenece al intervalo I. Veamos la siguiente clase de intervalo. Cuarta clase de intervalo. Intervalo semiabierto por derecha. Es aquel intervalo que incluye el extremo izquierdo, pero no incluye el extremo derecho. Y se denota de la siguiente manera. Se escribe un corchete al lado izquierdo y un paréntesis al lado derecho. Aquí lo vemos gráficamente. Tenemos la recta real, tenemos el corchete que nos está indicando que el extremo A pertenece al intervalo, tenemos el paréntesis con un pequeño círculo que nos está indicando que el extremo B no pertenece al intervalo. Y con rojo tenemos todos los elementos que conforman el intervalo I. Y decimos que el intervalo semiabierto por derecha es igual al conjunto de las X que pertenecen a los reales, tales que X es mayor o igual que A y menor que B. Esta desigualdad de menor o igual que A nos indica que el extremo A pertenece al intervalo. Y esta desigualdad estrictamente menor nos está indicando que B no pertenece al intervalo. Hasta aquí, estos cuatro intervalos es lo que se conoce como intervalos acotados. En el próximo video veremos lo que son los intervalos infinitos o intervalos no acotados. Eso es todo por este video y nos veremos en uno próximo. Hasta pronto.